Creo que ayer empezó a salir, o de hecho ya hoy está en la calle, un libro respecto de quien fue el ministro más rico del gabinete. Y escucha esto, su fortuna se multiplicó por 36. ¿Qué hacía? ¿Ahorraba? Durante la década acá. Un ejemplo de ahorro increíble. Sí. Ahora es candidato a gobernador de Tucumán. Y en este libro se acaban de conocer datos increíbles sobre sus declaraciones juradas. Por ejemplo, varias de sus propiedades, campos, terrenos o casas, figuran con valor cero. Raro. Porque no sé, ahora no le vamos a preguntar techo. a quien escribió el libro. A pesar de eso, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y sobreseído por un juez de justicia legítima. De quien estamos hablando es de Juan Mansur. Juan Mansur fue ministro de Salud, actual vice, además de candidato a suceder a José Alperovich. Fernando Stanich es editor de política de la Gaceta de Tucumán y acaba de publicar este libro que te decíamos, que se llama A su salud, una exhaustiva investigación sobre Mansur, junto a sus colegas Irene Benito e Indalecio Sánchez. Fernando, aquí Magdalena y Renata, ¿cómo estás? Buen día. Jorge, Magdalena, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Contame, ¿cómo que Mansur tiene propiedades con valor cero? Sí, bueno, así, tan insólito como lo planteás. Es llamativo porque nosotros en el análisis que pudimos hacer de las declaraciones juradas de Mansur, estas 18 propiedades, inmuebles, terrenos en Buenos Aires, en San Juan, en Tucumán, que aparecen entre 2007 y 2011 con valor dentro de sus declaraciones juradas, en 2012 y 2013 desaparecen. O sea, están los inmuebles pero no tienen valor, aparecen con valor 0 pesos. ¿Y pone cero, el número cero? 0 pesos, así. No puedo creer, es que no puedo creerlo. Obviamente te creo, porque si no, no lo dirías. Pero vos, por ejemplo, presentás la planilla de réditos y pones casa en tal parte y pones valor cero, ¿así? Así, tal cual. Eso es el cuadro presentado ante la Oficina Anticorrupción por Mansur en los periodos 2012-2013, en la primera de 2014, y llamativamente estos 18 inmuebles que tienen valor 0 pesos desaparecen en la última declaración jurada que se publica hace menos de un mes, en Chirola de 2014. Ya no aparecen dentro de su patrimonio. Mansur, cuando llega a Buenos Aires a asumir el Ministerio de Salud, ¿era un hombre con dinero? A ver, Mansur proviene de una familia sencilla de Tucumán, una familia de clase media, hizo mucho esfuerzo para poder terminar la carrera de medicina, lo hizo, pero nunca tuvo una fortuna que se le conozca acá en la provincia. Llegó a la función pública de Tucumán en 2003. En ese momento la declaración de bienes que hace Mansur ante la legislatura de Tucumán es de 370.000 pesos, menos de 400.000 pesos. La última, que es la que se conoció hace un mes que te decía, es de 23 millones de pesos. Cuando él asume como ministro de Salud de la Nación en 2009, ya tenía 5 millones de pesos declarados. O sea, todo el crecimiento patrimonial se fue dando. O sea, salta de 5 millones a 20. Claro, salta de 5 millones a 23 durante los años de su mayor rango en la función pública. Claro, 2009, 2014, que mayormente los pasó en la Nación como ministro de Salud Pública del país. Y esto es importante, Jorge, porque ¿por qué podemos acceder a las declaraciones juradas de Mansur? Porque a nivel nacional, digamos, están obligados a presentarle y son públicas. En el caso de Tucumán, la ley estipula que las declaraciones juradas de los funcionarios son secretas. O sea, nosotros, si Mansur no daba ese salto al Gabinete Nacional, nunca hubiésemos podido tener acceso a estas declaraciones juradas y conocer cuál era su real patrimonio, ¿no? Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Maru Dufar te interrumpe y te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maru? Digo, pero tengo entendido que el dato sí se conoce con cuánto dinero, cuánto alcanzaba su patrimonio cuando él entró a la función pública en Tucumán como ministro de Salud, que era 370.000 pesos. Sí, pero se conoce porque a partir de la investigación judicial que se abre en su contra en 2010, en este caso hay que decir, la investigación judicial es por el periodo 2009-2010. En ese año, el juez Daniel Bejas, en primera instancia, el juez federal, considera que el patrimonio está bien incrementado, que es razonable el crecimiento que tuvo, y ese fallo es confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en marzo de este año. Dentro de esa investigación se piden las otras declaraciones juradas a Tucumán, a la provincia de Tucumán y a la Nación. Por eso es que podemos acceder
a esa declaración inicial de bienes que vos planteabas, claro, de 2003. Que me parece importante destacarla porque estamos hablando de una persona que en el año 2003 tenía de patrimonio 370.000 pesos y que hoy, 2015, tiene 23 millones. Totalmente. Y que no hizo más que trabajar en la función pública. Exacto. Y tengan presente que Mansur es una persona que tiene 46 años. Mira vos, qué carrera. Tremenda carrera. Y la mayoría de sus años, nosotros contamos que Mansur comenzó su carrera en San Luis como funcionario, como viceministro de Salud de los hermanos Rodríguez Sá. De ahí se va a La Matanza con Alberto Balestrini y en 2003 viene a Tucumán. O sea que estamos hablando de que la mayor parte de su profesión o de sus años después de recibido como médico la hizo en la función pública. Te llama la atención, ¿te acuerdas, Jorge, que comentábamos con vos que si tenés una casa de veraneo, por ejemplo, aunque no la alquiles nunca, pagás presunta renta, ¿no es cierto? Si está, por ejemplo, claro, en Uruguay, aunque jamás la alquiles. Entonces, ¿cómo manejan estos parámetros? Digo, los inspectores, por ejemplo, de la FIP. Sí, bueno, no me imagino a nadie, me imagino que no fue citado nunca por el cero de valor de las propiedades, ¿no? No, para nada. Incluso Mansur nunca fue citado a declarar ni a brindar declaración testimonial en la causa por el juez Bejas, ¿no? O sea, hubo un peritaje de la Corte Suprema de Justicia a cargo de el perito Héctor Rocatagliata, que es el mismo que consideró que era lícito el incremento patrimonial de uno de los secretarios privados de Cristina Kirchner. Fernando, estamos en plena campaña electoral. ¿Cómo viene la discusión ahí en Tucumán y cómo le está yendo a Mansur en el medio de todo esto? Y la campaña electoral en Tucumán hoy es bastante, por lo que marcan las encuestas y por lo que se vaticina, lo que tenemos una elección muy reñida. Hay por el lado del oficialismo, con todo el aparato, la estructura que tiene encima, todo el apoyo de todos los intendentes, legisladores que están dentro de la estructura oficialista, que apoyan a Mansur. Y por el otro tenés un candidato opositor que reúne a la mayoría de las fuerzas opositoras, estamos hablando del peronismo disidente, del macrismo, del radicalismo, que es José Cano, y lo que se vaticina es una elección peleada voto a voto. Por eso la campaña está bastante tensa, con acusaciones cruzadas, mucha campaña sucia, pero lo que se vaticina es un final abierto, no hay ninguno se da por ganador todavía. ¿El tema de la fiscalización ahí es un problema? ¿Es algo que van a tener que tener el ojo puesto en esa cuestión? No, el tema de la fiscalización será tremendo. Acá en Tucumán vamos a tener 25.000 candidatos. 25.000 candidatos. 25.000 candidatos. ¿Para cuántos habitantes? Para 26.000. un padrón electoral de 1.100.000 personas. Es un delirio. Es un delirio. ¿Y cómo puede haber 25? Y por la ley de lemas, ¿no? Sí, no es la ley de lemas exactamente, sino un sistema de acople. Es muy parecido a la ley de lemas, pero que permite a candidatos legislativos de distintas fuerzas acoplarse a una fórmula de gobernador y vicegobernador o de intendente de algún municipio. En realidad es muy parecido a lo que los griegos definían como la ciudad perfecta de la democracia, ¿no? La polis. O sea, son todos candidatos y todos se votan, digamos. Así, tal cual. Acá hay intendentes que tienen 150 listas de concejales que lo apoyan. Bueno, lo que pasa es que con esa cantidad de papeletas, la cuestión por eso yo te preguntaba por lo de la fiscalización, porque se sabe que cuando se mueven grandes aparatos, a veces la elección, sobre todo si está tan reñida, termina siendo una cuestión casi administrativa. Sí, la fiscalización hoy está en manos de la Junta Electoral Provincial. Está además atravesando un problema gravísimo porque la Junta Electoral está compuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la legislatura, que en este caso no puede ser Mansur porque es candidato, entonces es una legisladora del oficialismo, y el jefe de los fiscales penales, el ministro fiscal de la Corte. En este caso, el ministro fiscal de la Corte fue puesto por Alperovich con acuerdo de la legislatura a principios de este año en el cargo. Fue funcionario de Alperovich durante los últimos 11 años, es decir que el oficialismo a priori arranca de un tribunal de 3 personas con 2 votos que presuntamente pueden ser para él. ¿La legislatura cuáles las fuerzas? Porque decís que esta persona fue designada con la aprobación de la legislatura. ¿Cuál es la relación de fuerzas hoy en la legislatura? Y de 49 bancas que hay, 42 son del oficialismo. Bueno. O sea, que tenemos una legislatura de 49 con 42 que responden al Perovich y un tribunal electoral en principio con un cuerpo de fiscalización de 3 personas, de las cuales 2 responden al Perovich. Así es, tal cual. Y, por ejemplo, ¿cómo se compagina esto con una situación social que tiene múltiples problemas, no? Sí, digamos, ustedes saben que en el norte del país, sobre todo Tucumán, digamos, hay
pobreza que digamos que es estructural. El oficialismo basa su campaña justamente, no es novedad esto, en los sectores más vulnerables de la sociedad, y en este último tramo de la campaña, como ha pasado a nivel nacional, se está planteando la necesidad de que si hay un cambio en el gobierno se pierdan todas las políticas sociales, los planes, los subsidios que hasta aquí viene recibiendo buena parte de la población. Se está aplicando el miedo, básicamente, en buena parte de los candidatos del oficialismo, y eso, nosotros hemos hecho varias notas sobre eso, porque hay legisladores, por ejemplo, que ahora se candidatean para delegados comunales en algunas comunas rurales de acá de Tucumán, que directamente amenazaron a las personas que si no lo votaban, iban a salir de la lista de preinscritos, por ejemplo, para acceder a un plan habitacional, o para acceder a un módulo habitacional, personas hasta discapacitadas, ¿no? O sea, y los legisladores están grabados. O sea, están grabados amenazando por radio a los habitantes, a sus vecinos, y además ratificando después la amenaza, diciendo que el que avisa no traiciona, y que esto correspondía a que él iba a premiar a quienes lo acompañen con el voto. Fernando, en la investigación de Mansur, sí, ¿qué fue lo que más te llamó a vos la atención? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué no sabías de Mansur que te dejó pensando o que te asombró? Primero la frialdad y la capacidad que tiene de manipulación de números. Es asombrosa, tanto en lo que es su patrimonio personal como en la función pública, ¿no? Nosotros planteamos en 2 capítulos acá todo lo que pasó con la mortalidad infantil, los índices de mortalidad infantil en Tucumán, por ejemplo. Mansur asumió con una mortalidad infantil en 2003 del 25 por 1000 de nacidos vivos en Tucumán. 2 años después, la mortalidad infantil bajó al 16 por 1000 en Tucumán, pero a la vez subió de manera alarmante el índice de muertes fetales, lo cual marca, primero, que puede haber una adulteración de estadísticas, porque no debería por qué haber crecido tanto el número de muertes fetales y haber bajado tanto el número de muertes de nacidos. Sí, probablemente se ha trasladado una calificación a la otra, ¿no? Totalmente. Lo llamativo es que, por ejemplo, esos datos no se pueden contrastar con estadísticas o con historias clínicas, porque el sótano del principal centro de maternidad que hay en la capital provincial, en el verano del 2008, se inundó en medio de las denuncias que surgían de la oposición por esta adulteración de números. 60.000 historias clínicas se perdieron. De ahí, claro, de ahí es muy fácil adulterar los números, claro. 60.000 historias clínicas se perdieron, Magdalena, 60.000. Además, fíjate vos, esas muertes fetales tendrían que haber estado acompañadas de un ingreso de mujeres parturientas o ¿no es cierto?, en los hospitales públicos. Bueno, otro de los datos que llamaron la atención acá es que, por ejemplo, durante la gestión de Mansur se centralizó todo lo que son los partos. Antes los partos podían hacerse en algunos otros hospitales cabecera del interior de la provincia. Con la gestión de Mansur no, la mayoría de los partos son derivados a la maternidad que les contaba recién, que está acá en la capital provincial, como un poco para centralizar también lo que es la información, ¿no?, y el manejo de los datos. Y Fernando, ayer hablábamos a propósito del tiempo electoral, de la cuestión de la pauta oficial y del relato, de lo que se puede decir, de lo que no se puede decir, del trabajo del periodismo y demás. ¿Cómo es, estas cosas que vos estás contándonos acá a nosotros, se saben en Tucumán, la gente las conoce? ¿Cómo es el tema de los medios chicos y el manejo de la pauta? En Tucumán hay un manejo discrecional de la pauta publicitaria, eso, digamos, no ha variado. El gobierno hace uso y abuso del manejo de la publicidad. Hay medios, sobre todo los medios más chicos, que para subsistir, lógicamente, necesitan de la pauta oficial y que sí se ven condicionados para plantear la realidad de lo que se podría estar pasando en la provincia. Hay otros medios que no la necesitan y que sí pueden dar a conocer lo que está sucediendo, pero de todas maneras sí hay un cerco informativo importante, y nosotros lo hemos visto también con la presentación del libro, en donde hemos tenido una difusión importante por las redes sociales, pero quizás no las que esperábamos en cuanto a los medios, ¿no? Gracias, viejo, por la comunicación. Fernando Stanich, quien hablaba, editor de política de la Gaceta de Tucumán, acaba de publicar A Su Salud, una investigación sobre Mansur, que por ejemplo muestra que Mansur tiene 18 propiedades en su declaración jurada valuadas en 0. Un hombre que Yo he escuchado barbaridades, pero esta realmente no la había escuchado nunca. Sí. Que el tipo se anime a poner 0 al lado de la dirección de la propiedad y del... No, me parece increíble, realmente. Es un hombre que en 2003 entró a la función pública, un médico en 2003 entró a la función pública con un patrimonio de 370.000 pesos. ¿Y hoy tiene? Hoy tiene 23 millones. En blanco.
la justicia nunca le pidió que los que justifique, digo, el delito de corrupción es uno de los pocos en los que se invierte la carga de la prueba. Claro, o sea, él tiene que demostrar. no tengo yo que demostrarte que vos te enriqueciste ilícitamente, sino que Claro. vos me tenés que demostrar a mi justicia que tu patrimonio es bien habido. No declaró, la justicia lo sobreselló. Entonces, frente a ese cuadro, te das cuenta que entras en un estado de sospecha, que la inundación del sótano del hospital. No, bueno. Entonces vos decís, qué curioso, Magda, ¿no? el tipo pone cero en las propiedades. Acá un tipo que tiene un maxi kiosco acá a la vuelta, deja de pagar Sí, 100 claro. pesos Sí, sí. y caen 6 helicópteros, 42 gendarmes, se lo llevan, lo detienen, lo procesan. Y el tipo pone cero en la declaración. Estamos hablando de una provincia que tiene una legislatura de 49 bancas, de las cuales Sí.